Estamos de vuelta y tocábamos antes del corte un tema donde hay personas que se asedian con el trabajo. Dicen que mente ocupada no hay malos pensamientos, y en muchos casos de depresión dicen, si está usted ocupado, pues no hay ningún problema. El problema aquí es cuando, desde mi punto de vista, ese ir y venir del trabajo de todos los días lo puede soportar 1 año, 2 años, 3 años, pero en proyección de más tiempo, y ese tipo de problema, ese ruido, cómo se va encarnando entre nosotros, y que de pronto nuestra prioridad es trabajo cuando estamos sanos, pero cuando tenemos una enfermedad, nuestra prioridad es la salud. Y cuando la prioridad es salud, dejamos y desconectamos todo lo que tenemos a nuestro alrededor y nos encontramos a nosotros mismos. Y ahí el detalle. ¿Y qué encontramos y cómo lo encontramos? ¿Y cómo podríamos en este momento evaluarnos? Es que es muy interesante lo que plantea, porque en inicio, dentro del arsenal de técnicas, existe algo que se llama activación conductual. No permitir que una persona que esté sufriendo una enfermedad mental pase mucho tiempo a solas con sus propios pensamientos, porque cada vez se vuelven más negativos, más catastróficos, y eso puede desencadenar algunos otros síntomas o trastornos mentales que compliquen la situación. Otra de las situaciones es que si un tratamiento adecuado no se le brinda a una persona que tenga un trastorno mental, puede agravarse, y ahí tenemos la clasificación de los leve, moderado y grave de cada uno de los trastornos, porque no se tomó la decisión de un tratamiento en el momento. Pero yo pienso que cuando el trabajo se toma como un medio para darle un sentido a la vida, como un medio, y comprendemos que el trabajo puede brindarnos muchas satisfacciones, que el trabajo es un lugar donde ponemos en práctica nuestros talentos, nuestras cualidades, nuestros conocimientos, pero que el trabajo solo es una porción de nuestra vida, pues yo creo que estamos haciendo lo correcto, por mucho que sobresaturemos nuestras 8 horas de trabajo, que básicamente tendríamos que tener una noción de que nuestro día está repartido en 3 fragmentos: 8 horas de descanso, que sería el ideal de dormir, aunque usted sabe que por razones laborales a veces no tomamos ese tiempo, o por razones de compromisos, o por hábitos, que esa es otra situación de la que algún día podríamos platicar. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos un hábito de sueño. Dormimos cuando podemos, y ahí la mente no genera el hábito, entonces no registra su descanso adecuadamente. Para habituar a la mente, todos los días deberíamos de dormir a la misma hora y levantarnos en automático a la misma hora. Los que logran hacer eso son aquellos que 1 minuto antes de que suene el despertador abren los ojos, porque ya su mente es el mejor de los despertadores, pero eso es porque hay un hábito bien estructurado. Lo segundo es que las siguientes 8 horas deberían de ser para laborar, y por eso nuestras jornadas laborales son de 8 horas regularmente, y las otras 8 horas son para vivir y para compartir con la familia y para compartir con los amigos, para disfrutar, y también para tener algunas actividades de manejo de toda esa tensión que se ha generado a nivel laboral. Si nosotros saturamos arriba de ese tiempo, puede ser que tengamos algunos inconvenientes a nivel personal que exijan que trabajemos de más. Eso pueden ser dificultades económicas o compromisos económicos, o el deseo de alcanzar antes una meta que necesita un poco más de tiempo para ejecutarse. Pero existe también la posibilidad de que nuestra mente trate de llenar vacíos a través del trabajo, y que el trabajo tenga más características de una adicción. Y entonces se desconecta de todo y sienten la necesidad de seguir produciendo, y seguir trabajando, y seguir trabajando. Y ahí hablaríamos de una búsqueda de satisfacción de necesidades interiores a través del trabajo, que no se llenan de otra manera. Para decirlo de manera más clara, quedaron vacíos emocionales en la infancia, que ahora estamos tratando de compensar a través del trabajo, sentirnos más valiosos, más poderosos. Una validación constante. Si, por ejemplo, si en la infancia no se sintió atendido y ahora tiene un puesto gerencial, pues ahora todos le tienen que poner atención, y él siente ese poder que ejerce sobre los demás, y eso puede ser el por qué se esté dedicando más a trabajar.
Si en muchas ocasiones no se sintió productivo y fructífero y ahora comprende que su situación laboral le permite un mejor estilo de vida para compararse con sus hermanos, con los primos o para ser el hombre que sus papás querían, entonces lo está utilizando como un medio para proyectar un dolor del pasado, pero sobre todo para compensarlo a través del trabajo. Y ahí es cuando vemos que el trabajo ya no es disfrutable, sino se convierte en algo compulsivo. Es interesante cómo le decía, las ramas se van desenvolviendo y nos van dejando ciertas pautas. Pero, ¿cuál sería, digamos, la noción que deberíamos de tener palpable sin estar rotos? Decir, podría llegar con un psicólogo y platicar, sin necesidad de llegar a un término donde uno dice, estoy afrontando una crisis de depresión o un momento de depresión o ciertos síntomas que ya son, como decíamos, en la bola de nieve muy grandes. Desde el inicio, empezando, ¿qué podría ser? Pues yo creo que todos nosotros en inicio tenemos que autoconocernos. Y en ese autoconocimiento, cuando yo comprendo que tengo energía, que tengo motivaciones, pero empiezan a existir algunos síntomas como un poco más de desgano para realizar las actividades, siento que mis motivaciones están disminuyendo, me empiezo a sentir saturado del trabajo que estoy ejecutando, pues es un buen momento para buscar las razones de que eso está sucediendo. Porque en realidad ahí no existe más que los efectos directos de lo que está realizando, y en el momento de abordarlo a través de un tratamiento psicológico, que en realidad no sería un proceso terapéutico, sino sería un momento de acercamiento para tener ciertas luces de lo que está ocurriendo, pues ahí buscar una solución inmediata y manejarlo desde esa perspectiva de la prevención de que esto se complique más. En algunos casos puede ser también útil el hecho de que al conocerme yo descubra que hay algo de lo que no solo no quiero hablar, sino lo que cada vez que pienso en ello pierdo la tranquilidad, empiezo a sentir cierta ansiedad o empiezo a sentir que eso no lo voy a poder resolver. Y eso sería otro motivo muy importante para regresar, para empezar un proceso y trabajar. A través de técnicas psicológicas podemos llegar al momento en el que se dio. No se trata solamente de entenderlo como racionalización, solo para explicarlo, sino es entenderlo desde la perspectiva interior para darle otro significado, para resignificarlo. Y cuando nosotros trabajamos esos dolores y logramos cicatrizar esos dolores, los efectos en la vida adulta pues lógicamente se notan, y ese sería otro motivo. Y lo siguiente también es cuando empezamos a sentirnos muy tensos, pero sobre todo un poco complicados en las relaciones humanas, porque es hacia los demás en donde demostramos lo que realmente somos. Cambios de carácter, de temperamento, éramos extrovertidos en el carácter y ahora nos volvemos más tímidos y más reticentes en la relación social. Éramos muy amenos y muy agradables y ahora somos de un temperamento bastante fuerte, muy tendientes a regañar. Pues si yo me conozco, me doy cuenta que algo está sucediendo y ese algo está cambiando realmente lo que era funcional en las relaciones. Muchas personas, inclusive, eso puede afectar al grupo primario de apoyo, que es la familia, y hay muchas esposas de personas que dicen, mire, cuando nos casamos él era extraordinariamente amoroso y cariñoso, pero ahora no le gusta nada, cualquier cosa es grito, cualquier cosa. Pues en realidad ella va a atención porque le está afectando, pero el que tiene el problema es él. Y puede ser a la inversa también, ¿verdad? Mujeres muy amorosas y cariñosas que por el desgaste y el roce en la relación y el tiempo que llevan juntos cambian, dejan de ser amorosas, detallistas, y ahora son exigentes, controladoras. Y cuando uno mira el pasado de esas personas, resulta que hubieron cosas en su infancia que justifican el cómo son ahora. Entonces crecemos con necesidades y las ponemos de manifiesto en las relaciones estables. El reflejo de lo vivido con la relación de padres puede ser el reflejo también vivido de una relación amorosa de hija o de hijo, ¿verdad? Y también haciendo énfasis, tal vez abriendo un poquito el tema del temperamento, se me venía a la mente justo lo que decía. Usualmente nosotros como humanos
en muchas oportunidades, ¿cómo diferenciar esto? Porque en muchas oportunidades necesitamos esa descarga emocional. Siempre traigo al presente, si alguien ha visto la película, es un poco famosa con Tom Hanks, que es El náufrago, donde él se enoja con Wilson, pero es una descarga tan natural, ¿verdad? No tenía a quién, pero tuvo que buscar un encauce, ¿verdad? Para poder, pues, ser humano. Pero esto es natural. Lo no natural sería lo progresivo. Tal vez podríamos encallar un poquito en esa fase. Bueno, es que acá hay un tema extraordinariamente importante y al que a veces no le damos atención. Nosotros tenemos muchos recursos de afrontamiento al estrés y cada uno tiene sus recursos personales. Algunos, cuando se sienten estresados, empiezan a escuchar música que los conforta. Algunos hacen ejercicio, van al gimnasio y se sienten más tranquilos. En algunos otros momentos, algunos utilizan meditación, técnicas de relajación a través de la respiración, técnicas de desprogramación de pensamientos, el arte, la música y el deporte. Creo que son esas técnicas que nos pueden ayudar a descargar sanamente y sin dolor. El problema es que cuando esas técnicas ya no son suficientes para el nivel de estrés que estamos afrontando, el inconveniente es que empezamos a proyectar ese enojo hacia las personas, y hablo del término proyección como mecanismo de defensa, porque si mi jefe me dice algo a mí y yo no le puedo contestar a él porque salgo con mis cosas ese mismo día, entonces ahora yo proyecto o desplazo, que ese sería el término correcto, desplazo el enojo hacia mis hijos, hacia mi esposa. ¿Por qué? Porque ellos sí se dejan, porque ellos no me pueden decir nada, y aunque yo sé que les estoy haciendo daño, inconscientemente tomo el mal que me están enviando y me tengo que deshacer de él y lo envío hacia la familia. Ese es el inconveniente, que en realidad nosotros deberíamos de comprender que cuando eso está sucediendo, estoy bajo un nivel alto de estrés y tengo que buscar la manera de desarrollar nuevas herramientas defensivas ante los estragos que el estrés puede causar en mí. Claro, ese de aprendizaje de uno mismo, siempre es como que una introspección de detenerse para poder observar cómo va evolucionando uno. En dado caso de alguien que quiera hacerlo, pero sabemos que eso es lo más difícil, ¿verdad? Querer ver hacia nuestro interior o pararnos frente al espejo y tardar más de los 3 minutos, por ejemplo. Sí, es que hay algo interesante, que los mecanismos que está utilizando esta persona, que ya no logró con sus propios mecanismos defensivos reconstruir el equilibrio, son los que aprendió de las generaciones anteriores. Y era donde decíamos, pues si yo vi que mi abuelo se llegaba enojado y le pegaba a mi abuela porque así era la generación, y después vi que mi papá llegaba molesto y le gritaba a mi mamá porque esa era la generación, yo ahora llego a mi casa y llego enojado con mi esposa, como que fuera natural que ella tuviera que soportarlo. ¿Y sabe cuál es el problema más grave? Que hay ambientes todavía cargados de ese tipo de conceptos, y que hay mujeres que naturalizan ese tipo de situaciones, que soportan la proyección de ese enojo a través de gritos y lo regaños. Natural, digamos, si lo ven en su relación actual, dirá que esto es natural a lo presente porque lo vivió de esa manera. Y si no es así, incluso podría haber en tu subconsciente que no puede ser amor verdadero si no es como tal. Es que es totalmente como lo dice, porque yo he escuchado personas que dicen, es que él me grita y me regaña porque viene cansado, porque le pasaron cosas en su trabajo. Sí, lo está justificando porque en su mente es normal, es parte de ese paradigma mental que ella tiene en su propia mente. Y lo otro es, hay personas que crecieron en ambientes poco constructivos emocionalmente, donde había muchos gritos y muchas peleas entre los padres, que empezaron a naturalizar que el amor tenía ese matiz. Y entonces cuando encuentran a una persona que es tranquila, que es muy respetuosa, que no les genera nunca una crítica y que no las hace sentir mal, dice, es que tú no me pones atención o tú no me quieres. ¿Por qué? Porque nunca me dices nada, porque para ti todo está bien. Lo comparan con indiferencia cuando en realidad es respeto, pero es por cómo se ha ido creando esa conceptualización desde la infancia. Ese idealismo permanece, y si no es así, pareciera que no fuera amor, y así lo presentan y así se representa, por así decirlo. Y tal vez podría llegar hasta
sabotearse la relación por no llegar a un punto neutro, por así decirlo, y saber que las cosas realmente no son así. Alguien que se ha tratado psicológicamente, hablar y hacer terapia, por así decirlo, y alguien que no lo ha hecho, hay un cierto contraste, ¿verdad? Pues sí, yo pienso que la terapia debe de verse como el inicio en el proceso de introspección profunda. También debe verse como la manera en que puedo darme cuenta del poder que tengo de cambiar ciertas sintomatologías y también cómo relacionarme con el ambiente de manera adecuada. Pero en realidad considero que hay personas que al ir a terapia, o hay personas que en su propio fortalecimiento personal, a través de algunos otros mecanismos como la lectura, el observar programas como este, entenderían que todos, basados en la terapia humanista, que todos en algún momento necesitamos fortalecer nuestra personalidad, y eso es fortalecer el yo del paciente, hacernos conscientes de cosas que hasta ahora no nos hemos dado cuenta. O sea, si en algún momento recibimos una crítica y fuéramos ya muy adultos y muy maduros emocional y psicológicamente, me pongo a pensar en la crítica y pienso, ¿será que tiene razón? Evalúo todo lo que estoy haciendo y lo que me pueda servir lo transformo en un beneficio. Pero si yo estoy lastimado, dolido, me sigo sintiendo criticado, pero criticado como cuando era niño, criticado cuando era adolescente, entonces mi respuesta es rebeldía. Es no, usted siempre se mete conmigo porque no se fija en sus defectos, usted también tiene defectos. Y ahí en esas explosiones de defensa, uno se da cuenta que todavía hay mucho dolor contenido, que han habido tantas críticas dolorosas que sentimos que cada vez que nos critican nos siguen destruyendo. Y en realidad una crítica no es que sea positiva, nosotros la podemos hacer positiva, porque al final la percepción que tenemos de lo que sucede es lo que realmente crea nuestro concepto del mundo exterior. O sea, usted y yo vemos dos mundos diferentes porque usted lo percibe de una manera y yo lo percibo de otra. Y todas las personas tenemos esas características. Pero en realidad yo considero que el riesgo más grande de toda esa programación por aprendizaje social desde la casa, y regresemos al caso de la señorita que tenía a un novio respetuoso, amable, atento y que no la criticaba, no la juzgaba y la aceptaba como era. ¿Y sabe cuál sería el riesgo mayor? Que lo abandone y que busque a alguien que mantenga el esquema de lo que ella conceptualiza como amor. Por no trabajar o por no darse cuenta, por no querer evolucionar. Sí, y de ahí se basan muchísimas teorías y hay muchos escritos sobre el famoso macho alfa y macho beta, ¿verdad? Tiene mucho que ver con esto, porque hay mujeres en realidad muy bonitas que tienen cierto sufrimiento al tener pareja, y depende mucho de lo que se programó en ellas, pero hay personas que verdaderamente aceptan, inclusive en procesos terapéuticos, que ellas sí prefieren a alguien que las ponga en riesgo siempre, que no estén seguras de que él está para ellas, que no le haga de todo, o sea, que no le diga que sí a todo, porque que no las esté validando. Exactamente, porque esa lucha de querer ganarse el amor se interiorizó como una necesidad. Parece como que para algunas personas el amor no se merece, se gana. Y la verdad es de que el amor siempre es merecido, ¿verdad? La persona que lo ame a uno lo va a amar por cualquier circunstancia o característica en la vida. Y quien no lo ame, es muy difícil que lo ame por mucho que uno haga. Vamos a profundizar esto luego del corte. Se pone interesante nuestra plática para poder enraizar a cierta convivencia, no solo personal, sino que con la otra persona, y los ruidos que pueden llegar a causar o los ecos que hay por ahí que llevamos arrastrando tal vez en algún momento por aquellos adioses no concluidos, por así decirlo. Regresamos luego del corte. No le cambien, por favor, ya volvemos.